shadows chasing me again. Buenos días, familia, Breaking ¿cómo down están? my best. Espero que se encuentren todos bien y estoy aquí muy contento porque estamos llegando ya a la última sección del libro de Proverbios. Es interesante cómo ha sido este viaje a través del conocimiento y de la sabiduría que Dios tiene para nosotros. El capítulo 25 que nos toca hoy es interesante y además es el comienzo, de hecho, del capítulo 25 al 29, de lo que se conoce como la segunda sección o el segundo libro o compendio de Proverbios de Salomón. ¿Les parece si lo leemos? Y yo voy a ir hablándoles de qué fue lo que me llegó a mí de manera especial. Y a pesar de que no voy a tratar todos los versículos, sí quiero compartir con ustedes qué fue lo que Jesús me habló a mí cuando leí este capítulo. Empezamos. Dice así: estos son los proverbios de Salomón reunidos por los consejeros del rey Ezequías de Judá. Es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. Nadie puede comprender la altura de los cielos, la profundidad de la tierra, ni todo lo que pasa por la mente del rey. Quita las impurezas de la plata y quedará lista para el orfebre. Quita al perverso de la corte del rey y su reino se afianzará por medio de la justicia. No exijas una audiencia con el rey, ni insistas en hacerte un lugar entre los grandes. Es mejor esperar a que te inviten a la mesa principal y que no te echen y pases vergüenza en público. Tan solo por haber visto algo, no vayas corriendo a los tribunales, pues, ¿qué harás si al fin cuentas tu prójimo te desmiente? ¿Qué harás si al fin de cuentas tu prójimo te desmiente y te hace pasar vergüenza? Cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron y podrían acusarte de chismoso, y nunca recuperarías tu buena reputación. El consejo oportuno es precioso, como manzanas de oro en canasta de plata. La crítica constructiva es para quien la escucha, como un pendiente u otras joyas de oro. Los mensajeros confiables refrescan como la nieve en verano, reviven el espíritu de su patrón. La persona que promete un regalo pero nunca lo da es como unas nubes y el viento que no traen lluvia. La paciencia para persuadir al príncipe y las palabras suaves pueden quebrar los huesos. ¿Te gusta la miel? No comas demasiada porque te darán ganas de vomitar. No visites a tus vecinos muy seguido porque se cansarán de ti y no serás bienvenido. Decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con un hacha, herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. Confiar en alguien inestable en tiempos de angustia es como masticar con un diente roto o caminar con un pie cojo. Cantar canciones alegres a quienes tienen el corazón afligido es como quitarle a alguien el abrigo cuando hace frío o echarle vinagre en una herida. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales para beber. Amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza y el Señor te recompensará. Tan cierto como que el viento del norte trae lluvia, la lengua chismosa causa enojo. Mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Ese me hizo gracia. Las buenas noticias que llegan de lejos son como el agua fresca para el que tiene sed. Si el justo se doblega ante el perverso, es como contaminar una fuente que enturbia un manantial. No es bueno comer mucha miel, ni buscar honores para uno mismo. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Bueno, es interesante esto porque el proverbio 25, el capítulo 25 Proverbios comienza en el versículo 1 diciéndonos que son los proverbios de Salomón reunidos por los consejeros del rey Ezequías. Y siempre que las escrituras me presentan la oportunidad de hacer una pequeña nota acerca de cómo la Biblia se escribió y lo que verdaderamente significa la inspiración de Dios para el texto que nosotros tenemos,
pues creo que es una oportunidad que vale la pena tomar. Es muy común y encuentro en muchas personas con las que converso esto entre las iglesias, tener una noción un poco equivocada de lo que quiere decir la inspiración de Dios para las escrituras y de cómo fue escrita. Y estas pequeñas ventanas que los textos nos dan son invaluables. Aquí podemos ver que no es que el rey Salomón se sentó como a mí me hace gracia un ejemplo que le oí a un estudioso, a un académico estudioso del Antiguo Testamento, diciendo en una clase que no era como cuando en The Matrix, en la película, le conectaban a Neo un cable atrás de la cabeza para que aprendiera a volar un helicóptero, sino más bien la inspiración de Dios ha sido un proceso que ha llevado edición y recopilación y que ha sido hecho a través de muchas personas. Aquí lo vemos con claridad. Se dice en el texto, en las escrituras dice que el rey Salomón dijo más de 3000 proverbios, pero son muchísimos menos los que están en el libro de Proverbios. Y aquí más o menos, un poquito menos de 300 años después del reino de Salomón, un grupo de consejeros del rey Ezequías, por orden del rey, escriben y recopilan estos proverbios. Entonces, como podemos ver, a pesar de que el rey Salomón fue el que los dijo, no fue ni siquiera él el que se sentó a escribirlos, y ni siquiera fue en su tiempo, fue generaciones después. El rey Ezequías es el 14º rey de Judá, y fue rey como más o menos en los años 700 antes de Cristo. Es un descendiente del rey David, y es un hombre importantísimo, porque si ustedes lo leen en el libro de Crónicas, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 29, van a ver cómo él restableció la adoración en el templo y cómo pidió también que se reescribieran los salmos, como lo podemos ver por medio de sus consejeros, historiadores, los cuales conocemos su nombre si se menciona en el capítulo 18 del libro de Segunda de Reyes. Entonces no es como que Salomón escribió sus proverbios y que de su puño y letra los tenemos hoy, sino que por la gracia de Dios, en una recopilación y edición a través de muchos años, es que tenemos la Biblia como la tenemos ahora. Es interesante porque en estos capítulos, en esta segunda sección de Proverbios de Salomón, en el capítulo 25 al 29, siempre se toma el tema de los reyes y de cómo deben de gobernar. Y aquí vemos en el versículo 2 al 3, cómo está hablando en realidad el espíritu del corazón y de cómo Dios le habla al rey para que el rey dé sus decretos y cómo los misterios que Dios tiene se los revelaba a este rey para que este rey pudiera ser, como dicen en los versículos del 4 al 5, justo en cómo tomaba decisiones, y como vemos en el versículo del 6 al 7, así todos poder en su reino ser humildes y seguirlo con humildad y con sus decretos. Esto fue interesante para mí porque el rey Salomón hablaba en esta compilación de los capítulos 25 a 29 de cómo gobernar Israel y de cómo ser justo en la tierra. Y básicamente vemos en los demás versículos que habla de las relaciones personales, habla de la adversidad a la mitad del capítulo y al final cierra con el tema acerca del autocontrol y la disciplina. Pero me voy a concentrar en el principio, que fue lo que realmente me habló más a mí. Nosotros ya no vivimos en una monarquía, en una monarquía teocrática, como dicen los estudiosos de la Biblia, o sea, un rey que fue puesto por Dios en la tierra a gobernar a su gente. Eso fue un momento de la historia que ya no está. Y entonces vemos al principio estos proverbios cómo Salomón está escribiendo que el rey es el que puede saber o discernir lo que Dios quiere para su gente y cómo él va a gobernar en una forma justa para todas las personas, y así todos tenemos que caminar humildes. Termina más o menos en el versículo 6, humildes para poder recibir esta justicia que viene de la gloria, digamos, que Dios, del poquito de gloria que Dios le da a este rey. Nosotros, como les decía antes, ya no vivimos en un lugar así. Ni es la idea de Dios, digamos, apoyar o empujar una forma política o una idea de un gobierno o una cultura o ni siquiera una tradición. Él nos deja su palabra para que nosotros podamos meditarla, como dice el Salmo 1, y que podamos convertirnos en hombres y mujeres que día y noche
en la meditación constante de su palabra, transforman su entendimiento, se convierten en personas nuevas y así toman decisiones. Nosotros no podemos tomar estos versículos como un manual de vida en donde agarramos solo un versículo sin contexto, sin nada más y decimos, ok, ¿cómo voy a aplicar esto? No. El mensaje de todas las escrituras nos va a transformar a nosotros. Y podemos ver aquí cuando Salomón está hablando en esos primeros proverbios acerca de cómo el rey es designado por Dios para que establezca su justicia en la tierra y que nosotros debemos de seguirlo humildemente, con fidelidad. Es fantástico para mí porque no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero a mí lo único que me recordó fue a Jesús. Y cómo nosotros ya no tenemos al rey Salomón y ya no tenemos esta cultura, no somos parte de ella ni de esa teocracia que existió, que Dios permitió en otro tiempo para su gente, sino que ahora tenemos al Rey de Reyes, a Jesús. Y de Él sí podemos recibir justicia directa, de Él sí podemos esperar fidelidad eterna y nosotros tenemos que convertirnos en su siervo, en sus siervos y siervas fieles que a través de toda su vida se dediquen a extender el reino de Dios, a seguir sus decretos con fidelidad y como ese árbol plantado a la par del río que habla el primer salmo, cambiar nuestro entendimiento y convertirnos en personas que viven pegadas a Jesús y que transforman su vida a través de toda la historia de la Biblia para convertirnos en personas nuevas que tomamos buenas decisiones porque estamos llenos de la sabiduría de Dios. Oramos. Padre, gracias por tu sabiduría y gracias por darnos este tiempo para poder compartirla entre todos. Te agradezco por permitirme esta oportunidad de poder leer este salmo y nada más contarle a nuestra iglesia qué fue lo que me hablaste a mí a través de estos textos tan increíbles. Te doy gracias en el nombre de Jesús y te pido que bendigas a toda esta iglesia tuya que te busca y que te ama y que a pesar de la adversidad en que vivimos hoy, seguimos detrás de tu sabiduría, Señor, y detrás de buscar tu rostro. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, familia. Los amo y los extraño mucho. Hasta luego.